Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a este panel que se ha programado el día de hoy como una iniciativa de la Academia de Medios e Información Pública, Comunicación e Información Pública, que dirige y coordina el doctor Salvador de León, y quien ha estado haciendo un esfuerzo importante por promover el diálogo, la reflexión de los temas que son importantes en el campo de la comunicación, tanto desde el punto de vista de la investigación como esto que hoy nos ocupa, que parece ser un tema pues más mundano, más de la vida cotidiana, que sin embargo pues es merecedor siempre de una reflexión muy cuidadosa. En esta tarde, el programa que tendremos, quisiera antes ofrecer una disculpa primero por el cambio de sede, por unas razones pues, institucionales que escaparon a nuestro control, y segundo por el consecuente retraso que tuvimos con la hora del inicio, pero de cualquier forma agradecemos mucho su presencia. El programa que tendríamos pues es abrir una serie de comentarios. Esta tarde empezaremos la actividad con la presentación de un video de nuestro compañero Julio Rubalcaba, de octavo de Comunicación e Información, un video de su propia producción que animará un poco la discusión y contextualizará el debate. Posteriormente el doctor Salvador de León Vázquez intervendrá y hará algunos comentarios sobre el particular que nos ocupa, y luego la doctora Rebeca Padilla también hará lo propio. El doctor Juan Bobadilla no ha podido estar presente el día de hoy por razones de salud y nos ha enviado su texto. Yo seré el encargado pues de darle lectura en su nombre y se hará una discusión. Pasaremos a una fase de interacción y preguntas, más que preguntas y respuestas, comentarios y diálogo entre todos los asistentes. A mí me gustaría, en principio, decir que este tema de la ley, de la propuesta de ley secundaria en materia de telecomunicaciones y el principio de todo que fue esta reforma constitucional, producto de un pacto interesante entre las principales fuerzas políticas del país, pues en realidad no son discusiones nuevas, se dan en un contexto novedoso. Yo recordaba esta mañana un viejo texto de Joaquín Fernández de Lizardi, un periodista de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que unos meses después de que el Congreso Constituyente de 1824 promulga la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos, él publica un texto muy bonito, muy bueno, muy avanzado para su tiempo, que se llama La Constitución Política de una República Imaginaria. Y en este texto él pone a discutir a dos personajes muy representativos de la sociedad de aquel tiempo: un payo, un campesino, un ranchero y un sacristán. Y comienzan a reflexionar cómo serían las cosas si la gente común y corriente, como ellos, y quizá como en este momento, como nosotros que estamos no del lado del poder, sí del lado de la reflexión académica, pudieran contribuir de manera más acertada, más participativa en la construcción de una constitución de esa república imaginaria. Y plantean temas interesantísimos con una dosis de humor muy fuerte, y llegan incluso pues, a señalar cosas que habían faltado en aquella constitución, como por ejemplo debatir el concepto de ciudadanía de México, que hasta la fecha sigue siendo un mexicano es aquel que nació en territorio nacional, y ellos decían, bueno, un mexicano pues es una persona de bien que hace cosas por su país, etc. Y eso que hablábamos de un Congreso Constituyente de una fortaleza gigantesca, ¿no? Con personas como Fray Servando Teresa de Mier, por ejemplo, como Francisco García Salinas, personas que tenían una cultura y una solidez intelectual muy amplia. ¿Qué podríamos decir pues en este tiempo? ¿Cuál es la conformación del Congreso? ¿Cuál es la posibilidad de que efectivamente el sacristán y el ranchero, la gente del pueblo, estén efectivamente representados y sus voces estén siendo escuchadas en los diferentes foros o escenarios que tuvieron como primer momento, en aquel momento como de la luna de miel entre las fuerzas políticas, que significó el Pacto por México y la consecuente reforma constitucional, que es maravillosa y que en el texto se lee como una joya, pues un logro más que significó el pacto en materia de telecomunicaciones, de libertad de expresión, etc. El problema viene a ser pues la ley secundaria que el presidente
Enrique Peña Nieto devuelve al Congreso, en este caso el Senado, y que se aleja mucho del espíritu original del constituyente y que, bueno, pues, como lo discutiremos esta tarde, en realidad, pues trastoca el espíritu del legislador para llevar a cabo esta reforma. Hecha además en lo que Juan Villoro diría un lenguaje macarrónico, una mezcla de lenguajes pues prácticamente incomprensibles. Villoro dice, si nos explicaran más lúcidamente qué es el muscarri, el preponderante, etcétera, pues posiblemente tuviera mejor éxito en lo que él llama un país de televidentes. Desmenuzar esto nos corresponde a los estudiosos de la comunicación, pero también al sacristán y al ranchero. Con esto quiero hacer la metáfora de que es la gente común la que de alguna forma tendría que estar inmiscuida en esto. Yo el otro día decía en tono de broma en Facebook, pobres demócratas de la red, que estamos a veces tan cerca de López Dóriga y tan lejos de Maquiavelo y de Sun Tzu, por ejemplo. Vemos una estrategia, hay una cita del arte de la guerra de Sun Tzu, en la que están formados muchos de los políticos, quizá que hoy están pues en el ámbito nacional, que dice: cuando se es capaz de atacar, se ha de aparentar incapacidad. El arte de la guerra de Sun Tzu, este tratado de estrategia, lo que indica es, primero, pues que hay que ganar la guerra por cualquier medio, y que la mejor forma de ganar una guerra pues es haciendo que el enemigo no luche, no se resista, no tengas que desenfundar una sola espada. Si esto lo llevamos al ámbito de la estrategia, pues hay una corriente importante de personas que pensamos que en la propuesta de reforma, de la ley secundaria, en realidad hay un montón de tuercas y tornillos que están puestas ahí para distraer la opinión pública de los temas fundamentales, como yo supondría que es la introducción de lo que tiene que ver con la regulación a Internet, con el uso de las plataformas de redes sociales y del bloqueo de señales, etcétera, para que un sector importante de la opinión pública se vaya tras eso, para que el presidente y su partido aparenten una incapacidad, cuando en realidad lo que se está negociando es lo que está en letras pequeñas, que es lo que escapa a la opinión pública mayoritaria, al sector más informado, probablemente no, pero sí a este sector que lo primero que hace es: nos van a bloquear Internet. Lo dicen los niños, lo dice todo el mundo, por ahí se va la discusión, se va fijando los temas de debate, y posiblemente lo que queda o lo que reste sea pues lo verdaderamente importante de la ley. Hay quien dice que no, por ejemplo el senador Zoé Escobedo del PRD, que representa el PRD en el Senado por Chiapas y que es integrante de la Comisión de Telecomunicaciones, dice: no, eso no tiene nada de maquiavélico, no es por ahí, porque si fuera maquiavélico otra cosa sería. Yo creo que el debate no es si es o no maquiavélico, sino que si estamos yendo detrás de los anzuelos que posiblemente vayan a distraer las cosas del espíritu original de lo que el legislador, dicho como los primeros diputados que aprobaron estas reformas constitucionales en todos los congresos, pues lo quisieron hacer. Creo pues que el tema pasa por una cuestión política que no podemos dejar de considerar. No es lo mismo en un régimen democrático donde hay cabilderos de empresas muy importantes, en este caso de Telmex por un lado o de Televisa por el otro, con una configuración de bancadas muy interesante en el Senado. El PRI por sí mismo no alcanza la mayoría absoluta, tiene 52 senadores creo, si le sumamos 9 del Verde Ecologista, ni aún así alcanzaría los 65 que necesitaba para la aprobación de la ley secundaria. Por ahí quizá un sector del PAN pudiera aliarse, no sabemos todavía, pero los cabilderos están ahí, y el papel importante de quienes están llevando estos temas a la agenda pública, pues es precisamente de lo que discutiremos acá. ¿Cuáles son los riesgos, las implicaciones de esta reforma de telecomunicaciones en materia de lo que a nosotros nos interesa saber, de los que consumimos medios de comunicación diariamente, de los que producimos cosas y de los que intentamos llevar a la opinión pública nuestra convicción de que la democracia pasa por la comunicación? Eso es lo que los compañeros del Departamento de Comunicación, que son los expertos en el tema, están hoy convocados a discutir con el apoyo de ustedes. De modo que, bueno, yo no digo más y me gustaría ceder la palabra primero al doctor Salvador de León Vázquez. Le reitero el agradecimiento y espero que esta sea una tarde muy productiva para todos. Gracias.
Bueno, yo a mi vez cedo la palabra a nuestro compañero Pedro Rubalcaba para que nos haga favor de explicarnos qué consiste su video y lo haga la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julio Rubalcaba y estoy en Comunicación e Información. Y pues bueno, básicamente lo que explica el video hace una comparación muy simple de otros países que tienen censurada de alguna u otra forma la internet. El video pues sintetiza pues lo que es la ley, lo explica en propias palabras sin modificar absolutamente nada, lo que es la ley, o sea, tal y como está escrita, pero sí un poco sintetizada, recortada en ciertas partes para no hacerla toda extensa. El video se hizo en el idioma inglés por la situación pues que es prácticamente global, pero todo el texto está en español, el texto está animado. Y pues bueno, nada más se quiere exponer la preocupación que existe, yo creo que de parte de todo México en general, de qué es lo que podría pasar o en qué situación podríamos caer como país si se censura de alguna u otra forma el internet, como lo proponen las leyes que en el video se exponen. Gracias. Nations who claim their populations to be treated as puppets to be controlled in every way possible. Currently, far from any ideological, political, and even religious freedom, over 10 countries have their internet censored in various ways. In these countries, freedom of speech has been truncated by the ideals of their rulers, who seem to suffer from paranoia due to their unethical and often vile actions. But Mexico is a victim of such censorship. In North Korea, the internet is a ghost that is fully controlled by the government. In China, websites upload significance such as Google have been completely blocked. In Russia, the websites that don't support the government have been blocked. Twitter and YouTube have been censored in its entirety in Turkey for not having a warrant. In countries such as Venezuela, the president is forced to infiltrate some information in order that sensitive content is published. Website blocking is also occurring. The Gambia, Bangladesh, Grenada, Arabia, and Somalia, among others, have laws that control the information displayed on the network in some way or another. In Mexico, the Article 145, Section 3 of the Telecommunications Law proposed by the President Enrique Peña Nieto states that authorized dealers that provide a service of internet access can restrict access to certain content, applications, or services that a user requests when something not known from the authority or contravenes any regulations. Similarly, Article 197, Section 7 proposes block, inhibit, or reverse the telecommunication signals temporarily in some events and hotspots for public and national security at the request of the competent authorities. The proposals of the executive will be analyzed and voted by the Mexican Congress in the coming weeks. So, will Mexico be a new addition to the list of territories where the internet has been censored? In this video description, there is relevant information for you to join the various movements against this new cat rule. Pues yo les agradezco mucho también su presencia esta tarde aquí para discutir sobre este asunto que es muy importante para nosotros como comunidad de comunicadores profesionales en formación, porque finalmente lo que se está discutiendo ahorita con esta ley regulará la actividad que nosotros realizaremos, ¿no? Entonces es pues de particular importancia, es una prioridad que nosotros como comunidad de expertos tengamos un punto de vista y sepamos exactamente
qué es lo que está pasando alrededor de este asunto. De manera que la forma en la que vamos a participar es la siguiente. Yo voy a ofrecer una introducción al asunto de la legislación en comunicación en México con una perspectiva histórica para poder sentar las bases de lo que está pasando en la actualidad. Posteriormente, mi compañera Rebeca hará el planteamiento de las problemáticas que tiene específicamente la iniciativa que está proponiendo el presidente para la ley secundaria de radio y televisión y telecomunicaciones. Y posteriormente el profesor Alejandro comentará un texto que envía el profesor Juan Bobadilla, es decir, en representación de Juan Bobadilla, hará lectura de este texto con respecto a los acontecimientos que han ocurrido alrededor de esta discusión. Sin más preámbulos, entramos al asunto. La legislación sobre comunicación en México ha sido un terreno de disputas desde sus inicios. Los antecedentes importantes, no sé si se alcanza a ver hasta ahí atrás, los antecedentes necesarios para poder entender esta discusión pues empiezan desde la propia generación de nuestra constitución política. Tenemos que las garantías constitucionales originales planteaban en primer lugar en su artículo 6 la libertad y el derecho de la manifestación de las ideas, y que esto no podía ser perseguido por la ley. Y en su artículo 6 se establecía la libertad de prensa, el derecho y la libertad a poder expresar a través de diferentes medios de comunicación, pues en ese momento prácticamente la imprenta, ¿no? Pues diferentes opiniones, posturas, información, etc. Y posteriormente, hasta el año de 1976, se adicionó un derecho que no pertenecía a los derechos originales, a las garantías constitucionales, pero que fue una pugna también de ciertos grupos en donde estaba inmiscuido ya un grupo que apenas nacía de estudiosos de la comunicación, que dio origen a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y estos grupos pugnaban porque se reconociera el derecho a la información, el derecho que teníamos todos a contar con información veraz, oportuna, plural. Entonces, simplemente se adicionó una frase en 1976 al artículo 7 que decía: el derecho a la información será garantizado por el Estado, pero durante mucho tiempo este derecho no podía ser exigible porque no había un reglamento, una ley, ahora sí que una ley secundaria, que permitiera, que estableciera las maneras y los procedimientos en los cuales nosotros podíamos ejercer ese derecho. Entonces fue una pugna que se mantuvo de cualquier manera hasta hace muy poco. La ley de imprenta, que aún sigue vigente y que fue promulgada en 1917 y que se mantiene sin modificaciones, y es la que rige todavía la información que se ofrece a través de los medios impresos. La antigua Ley Federal de Radio y Televisión, todavía vigente porque todavía no entra en vigencia ninguna otra ley que la desplace, es de 1960. Entonces, pues también tenemos ahí 50 años de retraso, 54, ¿no? Con respecto a cómo se está regulando la participación y la actividad de la radio y la televisión. En esta ley, se establece cómo se deben de otorgar las concesiones de radio y televisión, pero sin embargo no se establece de manera clara, lo que ha dado lugar a que el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, pueda ofrecer estas concesiones de manera discrecional y atendiendo a ciertas negociaciones con los concesionarios. Se establece también la reglamentación para operar las frecuencias de radiodifusión, y por radiodifusión vamos a entender la actividad a través de la cual se envían señales por el cielo, las ondas hertzianas, y esto incorpora no solamente a la radio, sino también a la televisión. Entonces, cuando hablamos en este sentido de radiodifusión, nos referimos también a la televisión, no solamente a la radio. Se establecen ciertos compromisos fiscales a través de los cuales los concesionarios de radio y televisión pueden
ofrecer tiempos oficiales, o están obligados, ¿no?, a ofrecer tiempo de transmisión al Estado y a las instituciones en lugar de otros pagos. Y finalmente, de las cosas importantes que tiene esta ley es que plantea la constitución de un Consejo Nacional de Radio y Televisión, que debería de ser un organismo que regulara el contenido de la radio y la televisión para favorecer la educación, la cultura, la formación, coadyuvar al artículo 3 de la Constitución, que plantea el asunto de la educación pública, laica y gratuita. Pero este consejo nunca se constituyó, a pesar de que está establecido en la ley. Jamás ha existido el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Entonces, esto ha generado como un resultado una legislación endeble y una corrupción institucionalizada que se reflejan en estos elementos. Hay un marco jurídico limitado que permite un alto grado de intervención del gobierno, que permite que el presidente tenga un poder discrecional, se puede actuar, puede influir sobre la radio y la televisión, porque no está completamente regulado. Hay una normatividad punitiva, es decir, de castigo, a través de lo cual es posible amenazar a los concesionarios de la radio y la televisión para publicar ciertos contenidos. La legislación, sin embargo, está en desuso porque ni se aplica ni se respeta, ¿verdad? Hay allí un relajo, un problema muy serio con respecto al respeto a esta legislación. No se contemplan los derechos de la información, ni los derechos de los informadores, ni los derechos de las audiencias, ni los derechos de quienes en un momento dado puedan aparecer involucrados con ciertas publicaciones que se ofrezcan en estos medios de comunicación. Hay vacíos legales que dejaban en indefensión a los comunicadores, ojo, que no a los empresarios de los medios, pero sí a los comunicadores. Y sin embargo, hay una oposición feroz de parte de los empresarios a modificar la legislación a pesar de todas estas problemáticas. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que si se portan bien, pues resultan beneficiados. Y estas leyes permitían esta ambivalencia, ¿no? Esta poca claridad que permitía estas negociaciones extralegales o paralegales. Y entonces cada vez que había un interés de algún actor político de generar una modificación a estas legislaciones que estaban obsoletas, pues los empresarios empezaban una campaña a través de sus propios medios de comunicación calificando estas intervenciones o estas intenciones como ley mordaza, como un intento por acallar a las voces que ellos representaban. Y a su vez, bueno, pues también había situaciones que eran paralelas en el asunto económico, como por ejemplo apoyos financieros y estímulos fiscales a los medios en donde se les condonaban pagos, ¿verdad? Si se portaban bien, se subsidiaban insumos como electricidad o como papel para los medios de comunicación, condonación de deudas, publicidad estatal discrecional y cuantiosa. El gobierno es el anunciante más importante de los medios de comunicación hasta la fecha, y no hay una legislación clara que establezca cómo se tiene que otorgar el gasto público en materia de publicidad. Pagos y regalos a los comunicadores a partir de ponerlos en la nómina, de regalarles dinero, de regalarles casas, concesiones de taxis, etc. Confusión entre información y publicidad, porque de pronto la información que aparece en los medios de comunicación ya no era noticias, sino publirreportajes, principalmente del gobierno, ¿no? Donde se promocionaba estas figuras gubernamentales y una serie de gratificaciones. Estas son las problemáticas que se han venido generando por no tener una legislación clara con respecto a la legislación, con respecto a la comunicación, perdón. Y tenemos que en un momento determinado, más o menos en la década de los 90, hubo ya intentos pues más sistematizados, más claros, de poder tener una mejor normatividad al respecto. Entonces, en la década de los 90 se empieza a discutir
la necesidad de crear una ley de comunicación social y también una ley de cinematografía, esfuerzos que no fructificaron, que solamente se quedaron en un intento. Sin embargo, en el 2002 tenemos por primera vez ya una certeza con respecto a ese derecho que en 1976 se reconoció, el derecho a la información, y que se estableció como el derecho a la información pública, el derecho de acceso a la información pública federal, ¿sí? Únicamente una parte de ese derecho, ¿verdad? Entonces, en el 2002 se genera un movimiento doble. Por un lado, el propio presidente Vicente Fox generó una iniciativa de ley para poder regular este derecho a la información por presiones internacionales y también por presiones de los propios medios de comunicación, pero al mismo tiempo también hubo una iniciativa ciudadana en donde participaban académicos, periodistas, algunos empresarios de medios críticos, ciudadanos, activistas, que se consolidaron en una reunión que hubo al respecto en el estado de Oaxaca, y por ese motivo se conocieron como el Grupo Oaxaca, y generaron una iniciativa ciudadana de ley de acceso a la información, iniciativa que los legisladores del PRD tomaron para presentarla en el Congreso, porque no existe en México la posibilidad o la figura de una iniciativa ciudadana, de que los ciudadanos podamos llevar una iniciativa de ley al Congreso. Tienen que ser los propios legisladores correspondientes a los partidos políticos, ¿no? Entonces, los legisladores del PRD aceptaron llevar esta iniciativa del Grupo Oaxaca. En las negociaciones, lo que resultó como ley federal de acceso a la información pública es un híbrido entre los planteamientos del presidente y los planteamientos del Grupo Oaxaca, ¿no? Hubo allí una negociación. Pero queda pendiente todavía hasta la fecha la legislación o la certeza jurídica para poder exigir como audiencias de los medios de comunicación el derecho a la información. Entonces, lo que pasó aquí fue que el propio Ejecutivo Federal aceptó de alguna manera como ese sacrificio de abrir, no sacrificio entre comillas porque es un derecho que tenemos, de ceder que la información que maneja el gobierno fuera conocida. En el 2002 también se dio una situación interesante porque el secretario de Gobernación de ese momento, Santiago Krill, en una declaración en una comida con la Cámara de la Radio y la Televisión, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, declaró que iba a constituir el Consejo Nacional de Radio y Televisión, y esto generó un gran revuelo y también una oposición fuerte de parte de los empresarios, porque entonces se estaba anunciando que se iba a constituir este consejo que iba a fiscalizar y que iba a revisar y que iba a vigilar los contenidos de la radio y la televisión. Una semana después, o unos días después, Vicente Fox desmintió a su propio secretario de Gobernación y ofreció a los concesionarios una reducción de los tiempos oficiales que por obligación tenían para ceder a las instituciones. Entonces, les redujo los tiempos oficiales, ¿sí? Fue un regalo que les dio para que pudieran tener más tiempo para lucrar con sus propios contenidos, y desmintió a su secretario de Gobernación. Es un asunto que no es un mero acontecimiento coyuntural, sino que muestra la capacidad de poder, el poder fáctico que tienen los empresarios de los medios, y por lo cual ha sido muy difícil clarificar estas legislaciones, ¿no? Estos cabilderos de los que hacía ya mención el profesor Alejandro generaron una propuesta que fue llevada al Congreso y que fue votada por la totalidad de los diputados en el 2006, que se conoció como la Ley Televisa, que también fue un aspecto que marcó esta discusión. Una modificación a la Ley Federal de Radio y Televisión que permitía elevar a nivel jurídico los intereses corporativos de los empresarios de la radio y la televisión en México, porque finalmente lo que esta ley permitía era
abrir la capacidad para los empresarios de normativizar ciertas prácticas que ellos ya llevaban a cabo y que sin embargo eran lesivas para las audiencias, ¿no? y de alguna manera también iban a contribuir a, lejos de establecer un mecanismo que permitiera que los contenidos de la radio y la televisión favorecieran un proceso de democratización y un proceso de inculturación y de educación de la propia población, pues más bien enfocarlos hacia el aspecto del crecimiento empresarial. Sin embargo, y bueno, también del fortalecimiento del duopolio, ¿no? Porque uno de los elementos no permitía que se abrieran el sector hacia nuevos participantes, nuevos competidores en la radio y la televisión. Había muchas limitantes que se establecían allí. Un grupo de senadores generó un recurso que está contemplado por la ley, que es el recurso de controversia constitucional, con lo cual se echó abajo esta situación, se llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la situación de esta ley. La Suprema Corte de Justicia la declaró como inconstitucional y entonces la ley ya no trascendió más allá de esto. Entonces finalmente no hubo una reformulación de esa ley de 1960 que todavía sigue regulando la actividad de la radio y la televisión. De manera más cercana aparecen nuevas formulaciones. Las elecciones del 2006 fueron muy problemáticas, ustedes lo recordarán. Hubo una campaña sucia en los medios de comunicación en contra de Andrés Manuel López Obrador a favor de Felipe Calderón, y fue reconocida esa campaña por el propio Tribunal Federal Electoral, aunque no permitió el conteo de voto por voto, casilla por casilla, como lo pedía el candidato. Sin embargo, reconoció que sí había habido una campaña, pero decía el tribunal que no se podía medir realmente cuál era el impacto de esa campaña, por lo tanto no se podía invalidar la elección, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí se hizo posteriormente en el Congreso fue una serie de reformas. Hubo una reforma constitucional y entonces al artículo 134 se le adicionó un octavo párrafo el 13 de noviembre del 2007. Este párrafo dice lo siguiente: la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces, símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Y vean, porque esa portada no es un producto periodístico desinteresado, es una inversión del gobierno mexicano para promocionarse, ¿verdad? Entonces se está incumpliendo esta reforma constitucional. El problema es que no hay una legislación secundaria que establezca los procedimientos a partir de los cuales se deba de cumplir esto y se deba sancionar a quienes incurren en una falta. Como no hay sanciones establecidas, pues entonces con la mano en la cintura se puede hacer esto. Otra de las reformas fue la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se establece en el título tercero, se regula el acceso de los partidos a la radio y la televisión, que antes las campañas para las elecciones eran un gasto millonario que se pagaba con todos nuestros impuestos. Si los partidos políticos gastaban aproximadamente el 70% de lo que el IFE les otorgaba como gasto en televisión, ¿verdad? Y eran gastos enormes, millonarios. Entonces, a partir del 2007 se establece que ya no se va a poder contratar tiempo en los medios para las campañas electorales y que todo tendrá que ser dentro de los tiempos oficiales. Esa también fue una reforma importante que es previa a esta que tenemos en la actualidad. Bueno, la reforma constitucional del 2013, esta que se estableció en el Pacto por México y que
ha quedado principalmente establecida en el texto del artículo 6º constitucional. Plantea de manera general estos aspectos, ¿no? Ese sería el espíritu de la reforma. Plantea el derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Plantea el derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, ya no solamente la imprenta, ¿no? En general por cualquier medio. Plantea que el Estado debe de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e internet. Entonces, el derecho a banda ancha e internet, vean, ya está elevado a garantía constitucional. Plantea que la radio y la televisión como servicio público, que la radio y la televisión son un servicio público de interés general y con contenidos de calidad, deben de tener contenidos de calidad. Entonces, eso lo pone en el centro de la discusión. Si es de interés público, entonces nos corresponde a todos opinar y establecer lo que queremos como radio y televisión en México. Establece la prohibición de publicidad integrada, o sea, eso que leíamos anteriormente, ¿no? Que haya promoción de parte de los políticos y de los gobernantes disfrazada de noticias o de otros productos mediáticos. Plantea el establecimiento de un organismo autónomo que garantice el acceso a la información pública y a la protección de datos personales, que es el IFAI, que ya existe, ¿no? Aquí me faltó ponerlo, pero también plantea un organismo que regule los medios públicos, un organismo de medios públicos en México, que desapareció cuando desapareció Imevisión, ¿no? que fue vendida y se transformó en Televisión Azteca, que era el Instituto Mexicano de la Televisión. Todavía mantenemos el Instituto Mexicano de la Radio, pero pues ya está moribundo. Entonces esto podría venir a renovar el aspecto de los medios públicos en México. No se contempla en el texto del 6º constitucional la creación del IFETEL, que sería el organismo que se está planteando en la iniciativa de ley secundaria para regular los aspectos que tienen que ver con la actividad de las telecomunicaciones. Y el artículo 7º constitucional también tiene una ligera modificación en donde ya no se habla de la libertad de prensa, sino de la libertad de difusión, y eso ya no implica únicamente a los periodistas y a las empresas de medios, sino a todos nosotros que podamos difundir nuestras ideas a través de cualquier medio, como lo hacemos por ejemplo en las redes sociales. Entonces, el asunto está en que este espíritu de la reforma, que tiene elementos interesantes, importantes, con esta formulación de ley secundaria, pues a lo mejor se está convirtiendo en un fantasma más que en un espíritu de la reforma, ¿no? Se nos está diluyendo a la vista de todos. Entonces, hay quienes plantean que tiene que haber una reciprocidad de parte de los políticos y el gobierno para mantener una adecuada actividad de la comunicación y de las telecomunicaciones en general, de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, y también de parte de los ciudadanos, de los comunicadores y de los empresarios. Sí, por un lado, tiene que haber una legislación clara, ¿verdad?, que establezca una acotación necesaria de los poderes fácticos que representan los medios de comunicación, que pueden influir de manera muy importante en las decisiones y en los procesos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, que sean normas que también ofrezcan de manera clara cómo se debe sancionar cuando exista una falta a este respecto. Pero por otro lado también, y en respeto a la libertad de difusión, de expresión, de información, etcétera, una autorregulación ética de las propias empresas, de los ciudadanos, de los periodistas, para mantener un equilibrio entre una obligación que establece la ley y una responsabilidad que tenemos como quienes ejercemos estos derechos a la comunicación. Entonces, pues yo hasta aquí dejo mi participación y le paso la palabra a la doctora.
doctora Rebeca Padilla. Muchas gracias. Quiero iniciar dando las gracias a los colegas presentes, gracias por venir, y también a los alumnos, sobre todo a los míos. Muy apreciado que aguanten 2 sesiones conmigo el día de hoy, son excelentes. Bueno, yo voy a tratar los temas ya más particulares de qué es lo que está proponiendo la iniciativa de ley secundaria y sobre todo los actores que se han manifestado en su contra y qué es lo que se está discutiendo. Más que nada, lo que se promueve es una legislación convergente, democrática e incluyente. Eso es lo que se propone, que en el espíritu de esta reforma del 2013, que como bien nos contextualizaba Alejandro, fue muy esperanzador y hubo un consenso muy fuerte de parte de todos los partidos políticos en torno a esa ley. Ahora, con la ley secundaria parece ser que se da marcha atrás o 2 pasos atrás a lo que se había ganado. Yo creo que ustedes, que son asiduos lectores de las redes sociales y de las noticias, vieron este debate que presentó el cineasta Alfonso Cuarón. Me llamó mucho la atención su blog, en donde, aquí no les voy a poner todas las preguntas, pero ustedes que son muy hábiles pueden consultarlo. El debate no es en torno a la reforma de telecomunicaciones, sino a la reforma energética. Pero me llamó mucho la atención este caso porque Alfonso Cuarón interpela al presidente directamente y le dice: te planteo estas 10 preguntas en torno a la reforma energética, y el presidente le contesta estas preguntas, y él en su blog pone una última pregunta, o sea, no es suficiente, ¿por qué no debatir? Y me parece muy interesante este caso porque hay una cita en la respuesta de este cineasta en donde el presidente le dice: es que tú no estás de acuerdo con la reforma porque estás desinformado. Lo que sucede es que has escuchado a demasiados grupos de oposición que te han desinformado. Y bueno, a mí me llamó la atención porque varios profesores de aquí formamos parte de esos grupos de oposición que firmamos manifiestos al Senado que se llevó de parte del CONEIC, que nuestra escuela pertenece al CONEIC, de parte de la MIC, y lo firmamos ante el Senado, que no estamos de acuerdo con la propuesta de ley secundaria. Dice: mi falta de información, contestó Cuarón, no se atribuye a estos grupos de oposición que han generado desinformación. Dice: la razón es más simple. El proceso legislativo y democrático de estas reformas fue pobre y careció de una discusión profunda, y la difusión de sus contenidos se dio en el contexto de una campaña propagandística que evadió el debate público. No estoy informado porque el gobierno que usted encabeza no ha compartido conmigo, con nosotros, los mexicanos, elementos indispensables para entender el alcance y el sentido de las reformas. Me parece que esta cita encierra mucho sentido para nosotros como comunicadores, porque por una parte somos ciudadanos, y es verdad, aún nosotros que somos especialistas en comunicación nos cuesta trabajo entender las complejidades del asunto, porque no hay una información desmenuzada y clara, y sus spots sobre el compadre que llega y dice: ay, vamos a tener más trabajo con las reformas, no es suficiente. Y también cobra sentido porque ustedes van a ser contratados para explicar eso. Y creo que lo que pone el dedo en la llaga Cuarón es que en nuestro país no hay un debate fino, serio, claro, para que el sacristán y el payo lo entiendan. Y bueno, eso lo pueden consultar en el periódico Reforma. Creo que este caso, el caso Cuarón, nos hace pensar muchas cosas a los comunicadores. Primero, el espacio público en México, que aquí tenemos un especialista en espacio público, y sobre sus actores. Yo puedo poner 10 preguntas en el blog y Enrique Peña Nieto jamás me contestaría. O sea, no es solo el espacio público, sino quiénes están en el espacio público y quién lo dice. Pero como lo dice Alfonso Cuarón, que también tuvo cobertura de parte de la prensa internacional norteamericana, a él sí le contesta, y no solamente el presidente, sino también el secretario de Hacienda, Videgaray. Y le dice: ¿quieres debate? Por supuesto que va a haber debate. Pero él decía: hagan el debate en prime time,
háganlo con un lenguaje claro, háganlo con el lenguaje del entretenimiento. Y está hablando un cineasta para el sacristán y el payo. Y políticamente correctos, dice el presidente y el secretario de Hacienda. El debate está dado en el Congreso. Ahí se dará el debate. O sea, no se está negando al debate, pero está hablando de la naturaleza del espacio público. ¿Dónde está el espacio público? O sea, ¿dónde se debaten las ideas? ¿Dónde participamos nosotros en nuestro derecho como audiencias y como ciudadanos a entender y a que esté ahí nuestra voz? ¿Tenemos nosotros línea directa con nuestro senador, con nuestro diputado? Que deberíamos, que yo creo que esa sería la idea de formular una carta y como lo hicieron, ahorita les voy a platicar los siguientes actores, se llevó al Senado y a los diputados estas inquietudes. Entonces, el espacio público, yo creo que ahí tenemos mucho que pensar los comunicadores, porque el Congreso es el espacio público legitimado para el debate, pero ¿por qué no, si ahí está el lugar, el prime time, dar este debate en donde los ciudadanos más de a pie podríamos entender, y que aún nosotros que supuestamente somos expertos en comunicación nos cuesta entender? También nos habla de la calidad de la información que reciben las audiencias y los ciudadanos. Si nosotros analizamos las notas de López Dóriga, las notas de la mayoría de la prensa, cuesta trabajo llevar el seguimiento, como le estamos presentando a ustedes ahorita, del contexto histórico, del debate, de quiénes son los actores. O sea, realmente cuesta trabajo. Como les he comentado a mis alumnos, los japoneses que vienen aquí dicen, no les entiendo sus noticias. Dijo, sé español, pero no lo entiendo porque están completamente descontextualizadas. Lo que pasa es que es un conflicto que los locales siguen, pero la prensa no se hace en términos de una calidad informativa para entrar en comprender qué está pasando. Y por último, me parece muy significativo que sea un cineasta, y un cineasta que antes fue un gran publicista, que desde ahí esté colocando el dedo en la llaga sobre el debate público y la calidad del debate público en México, porque lo está haciendo desde la industria del entretenimiento. Y ahí es lo que les comentaba, que no están divorciados. Cada vez viene más una convergencia en donde las habilidades y las competencias que hemos aprendido como audiencias del entretenimiento y el juego tienen que ver con nuestro papel como ciudadanos en el ámbito del espacio público informativo, ¿no? Entonces, creo que este affair Peña Nieto-Cuarón da para mucha reflexión y mucho pensamiento en torno a estos temas medulares. Bueno, aquí ya me adelanté en decirles esto, y varios grupos de asociaciones se han manifestado públicamente en torno a estas leyes secundarias, y como les comentaba, el 11 de junio fue una fecha del 2003 de esperanza, muy contentos, mucho apoyo y consenso en torno a lo que platicaba Chava, pero luego, el 24 de marzo, pasa todo lo contrario, ¿no? Presentan una iniciativa que hay mucha inquietud, que todavía no se aprueba, esperemos que no, está en debate, y lo que yo quiero es empezar a darles un resumen sobre cuáles fueron los principales posicionamientos, principalmente de nuestro gremio, de los comunicadores, o sea, qué hicieron los comunicadores, que viene siendo la MIC, el CONEC y la MEDI. Primero, ¿cuál es el posicionamiento de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación? Aquí está en el sitio. Voy a hacer un resumen muy apretado, pero ustedes pueden consultar en el sitio. Ahí está el documento completo que trabajamos quienes integramos esta asociación. Varios profesores del departamento formamos parte. Yo actualmente funjo como vicepresidenta de esta asociación, y se llevó al Senado y se trabajó de manera colectiva. ¿Qué es lo que dice la asociación? De manera concreta, aquí hice un resumen de toda la argumentación que hay detrás, pero lo que plantea es que esta Ley Federal de Radio y Televisión se aleja de estos principios rectores de la Constitución en términos de servicio público de interés general. O sea, hay una investigadora, Alma Rosa de la Selva, que dice: servicio público es la luz, el agua, y los medios son un servicio público al que todos tenemos derecho, pero es de interés general. O sea, esa palabra es clave, como comentaba Salvador, porque no es un asunto privado o corporativo, es un asunto
de derecho a esos servicios públicos y también Internet, y que todos debemos de opinar sobre él. Entonces, es muy preocupante que quiten estas palabras de las leyes secundarias porque se vuelve un servicio público no de interés general, entonces es ámbito del gobierno o de la empresa. También el derecho al acceso a las TICs, las competencias, la convergencia, la pluralidad, la cobertura universal y el acceso libre y sin injerencias en las tecnologías y las redes. Por el contrario, lo que está proponiendo esta ley es que de manera insuficiente no reforma estos aspectos, incluso atrasa el avance digital porque estaba programado el apagón digital en menos tiempo y lo prolonga, lo que va a causar un retraso a que tengan una señal de calidad y banda ancha, sobre todo comunidades marginales, y también estas tentativas de control antidemocrático de los medios y la censura al vulnerar los derechos fundamentales de las libertades de expresión, derecho a la información y el derecho de acceso a las tecnologías. Ya de manera desmenuzada, no solamente sobre el Internet, sino por partes, hay un resumen. En materia de telecomunicaciones, la propuesta de este Ejecutivo regula de manera desequilibrada a los agentes económicos preponderantes. ¿Quién es un agente económico preponderante? No dice la ley cómo medirlo. O sea, ¿cómo vamos a saber que una empresa de telecomunicaciones se vuelve preponderante? Cuando tiene cuántas acciones en Wall Street, cuando tiene cuánto dinero. Entonces, como no lo define, Televisa no tiene con qué demostrar que es preponderante. Puede decir, somos un grupo de socios, somos un conglomerado de empresas, no soy preponderante y no aplica, ¿sí? Porque no lo define. Tampoco, también subordina las facultades. Esto es muy grave porque se pensaba en este organismo autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, formado por ciudadanos y expertos en comunicación, y se traslada todas sus facultades a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las de Hacienda. Así es que se dan dos pasos hacia atrás. Antes de estar subordinados solo a Gobernación, ahora están subordinados a todas estas secretarías, y recordemos el papel de Javier de Lozano, etcétera, en estas secretarías que han sido muy moralistas, siempre de censura, incluso hasta de la literatura universal, ¿no? Porque le hace daño a la juventud. Entonces, si los clásicos hacen daño a la juventud, imagínense lo que piensa en Internet. Y luego, en materia de derechos, obliga a este instituto a delegar todos los derechos de las audiencias y los ciudadanos a la Profeco. Así es que las audiencias, en lugar de ser ciudadanos que tienen derecho a la comunicación, a la información de calidad, nos vuelve unos consumidores que podemos quejarnos que sería lo mismo como si vamos a comprar un McDonald's. Y la Profeco asume el papel en lugar de el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Profeco sería entonces la encargada de fomentar, promover y defender estos derechos, quejas y denuncias de las audiencias y de los usuarios. Cuando en otros países hay un ombudsman de la comunicación, como entendiendo la comunicación y la información y el acceso a la información y las TICs como un derecho humano y tiene otro tipo de tratamiento. Aquí lo relega a un asunto de consumidores, de productos. No entendiendo que el asunto de las telecomunicaciones no es un producto que yo compro y regreso porque está defectuoso. Es un asunto mucho más complejo porque implica prácticas, contenidos, etc. En materia de contenidos, esta iniciativa coloca igualmente la regulación, supervisión, cumplimiento de transmisión de tiempos, boletines y encadenamientos oficiales, regulación de la transmisión publicitaria y la programación infantil, todo a manos de la Secretaría de Gobernación. En lugar de que haya, como en otros países, un panel de expertos en torno a los jóvenes y los niños y que dictamine qué está bien o qué está mal, Gobernación lo podrá decir. Entonces, esa es una de las preocupaciones. Y también, si Gobernación dice, esa publicidad que tú colocaste que atenta contra la moral, va para afuera. Así. Y no este Instituto Federal de Telecomunicaciones, que por el contrario se propone como un organismo regulador autónomo, competente, especializado, que no dependa del Ejecutivo, sino que dependa del Senado de la República. En materia de radiodifusión y medios, no hay reglas ni precisiones para definir lo que ya comentábamos, cómo entender la concentración de la propiedad mediática.
Entonces yo puedo tener radio, doble play, triple play, cuádruple play, pero no lo define. Entonces no hay una claridad y eso respalda a estos conglomerados o hegemonías en los medios. En materia de medios públicos y de uso social, la iniciativa propone un sistema público de radiodifusión subordinado, como ya les comentaba, a la Secretaría de Gobernación, totalmente en oposición a las tendencias internacionales. La UNESCO, la ONU, los derechos humanos, todos estos organismos a nivel internacional, lo que se está tendiendo es a tener organismos ciudadanos y de expertos, no del Poder Ejecutivo, que norme y regule a los medios de comunicación. Y también discrimina y dificulta a los concesionarios públicos. Esto es muy grave porque las televisiones y medios como las radios universitarias, las radios indigenistas y las radios comunitarias quedan ya ni siquiera en segundo, ni tercer, en quinto plano, ni siquiera se les da la categoría de medios públicos, o sea, no se les reconoce su lugar. Entonces eso es muy grave porque Secretaría de Gobernación en cualquier momento puede desaparecer los medios universitarios, comunitarios, indigenistas, y esto es grave considerando la gran tradición que tienen en nuestro país estos medios y que han sido en épocas de crisis las voces ciudadanas más claras y que han impactado más en la historia de México. No considera tanto el derecho que tienen las mujeres a participar como dueñas, como tomadoras de decisión en los puestos claves en los medios, como también tienen derecho las mujeres a ser representadas con dignidad en los contenidos de los medios y en la publicidad, como sucede en varios países de avanzada, y también los derechos de las audiencias femeninas a no ser consideradas solo como receptoras de estas revistas que estereotipan al ama de casa, etc., ¿no? Entonces un órgano autónomo, regulador, tendría también una perspectiva de género, lo cual está totalmente ausente en esta propuesta secundaria. En términos de políticas públicas, no está claro, ya les había comentado lo del apagón analógico, que eso retrasa el avance de nuestro país en la inclusión digital. Y también, ya finalmente, como ven, lo de Internet es solamente, como bien decía Alejandro, una parte de todo el panorama de lo que se está negando, que es, no hay en estas leyes una protección y salvaguarda de la identidad y privacidad de los datos personales. A todos nos molesta que nos hablen a nuestra casa o que nos estén invadiendo en el celular, vendiéndote cosas. No hay algo que la ley lo prohíbe y lo sancione. Y también permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones, como explicaba antes Salvador, en aras de nuestra seguridad, de que si algún joven pone cosas que pueden atentar contra la moral, pues se quite ese blog. O si en un momento dado hay una convocatoria o una asociación, no hay claridad. Puede ser una asociación para manifestarse en algo, pero Gobernación puede decir, se considera atentatorio a la seguridad de los ciudadanos y quita la señal en concordancia con la empresa, ¿no? Nos pueden bloquear nuestra señal de los celulares y dejar en indefinición jurídica y el riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de la red contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales. Les platicaba hoy en clase a mis alumnos como un alumno jugaba en su blog con un collage de Bert de Sesame Street, Bert is Evil, y lo puso con Osama Bin Laden. Y bueno, finalmente nadie presentó cargos contra él porque luego los partidarios de Osama Bin Laden usaron las imágenes de Sesame Street para hacer propaganda en contra de Estados Unidos. La CNN filmó esta manifestación, pero este muchacho estaba protegido por las leyes estadounidenses de Internet. Si esta ley entra en vigor, el gobierno puede decir que lo que estuvo ahí estuvo usado mal y puede haber una orden o una detención por algún contenido subido a Internet, ¿no? Que cuando sube a Internet, nosotros no somos responsables de lo que pase después con ese contenido. Entonces, totalmente es inconstitucional que después vayan a ejercer una ley en contra de él, cuando lo que vemos es este despliegue de creatividad entre los jóvenes, ¿no? Estos collages de imágenes, música, fanfiction, literatura, y todo eso se le entrega
a Gobernación para que lo supervise y que ellos digan que algo puede ser atentatorio, sin aclarar cuándo sí, cuándo no. Esto es lo que dice la AMIC. Ahora, muy breve, se unieron la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que une a la mayoría de los periodistas, y el CONEC, del cual forma parte de nuestra escuela, nuestro departamento, que es el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Comunicación, coinciden en mucho con la AMIC, al decir que es muy importante que la iniciativa asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y acceso a las TICs, y que constituyen el núcleo central de estas modificaciones que se hicieron en junio del 2003. Pero en este sentido sería altamente significativo no perder de vista el carácter de servicios públicos de las telecomunicaciones, lo que daría una mayor precisión regulatoria en torno a los derechos de las audiencias. Pues su promoción y defensa, dice, ¿cómo van a dejar los derechos de las audiencias en manos de la Profeco o de la ética que libremente regule cada medio? O sea, se lo dejaron a él. Ellos lo que dicen en el ámbito de la competencia de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, que las leyes secundarias, en lugar de tener un papel fuerte como un organismo ciudadano y de expertos, como sucede en la mayoría de los países con buenas prácticas y altos niveles de calidad de vida y más avanzados, aquí lo que hace es eliminarlo y colocarlo como un apoyo a la Secretaría de Gobernación. Y las emisoras de las instituciones públicas de educación superior, lo que ya les comentaba, no se les da la categoría de medio público. Y también diluye lo dispuesto en el artículo 28 constitucional en cuanto a establecer estos límites a la concentración de frecuencias, concesiones y propiedad cruzada. O sea, Televisa puede seguir creciendo y creciendo monopólicamente porque no se define. Otros expertos claves que yo los invito a leer en las redes es Raúl Trejo del Arbe, un comunicador muy sobresaliente, periodista. Yo lo reconozco como una de las personas que más conocen sobre el tema y está escribiendo columnas, entonces lo pueden encontrar en ese sitio. Gabriel Sosa es otro experto que tiene una columna en el periódico El Universal y sigue lo que está sucediendo y habrá que seguir lo que ellos dicen. Y también hay una lista, ahora en vacaciones, el 2, 3 y 4 de abril, tanto la MIC, la MEDI, como todas estas asociaciones se presentaron ante el Senado. En YouTube están las comparecencias y ustedes pueden ver lo que la gente decía, todas las asociaciones de internet, o sea, fueron más de 60 grupos ciudadanos y civiles que comparecieron ante los senadores, y ves la Cámara de Senadores a un tercio, a veces ni a un tercio, no fueron a escucharlos, y se ve la actitud del senador Lozano. Entonces pueden ustedes ver en YouTube la serie de grupos. Yo les presenté los grupos en los que estamos nosotros insertos, pero muchos más actores acudieron al Senado a comentarlo. Y en el Senado sí está documentado, porque por ley está la transcripción de todas esas comparecencias ahí presentadas, y está la lista de todas las organizaciones que se presentaron, todas a cual más interesantes, incluso organizaciones de discapacitados que dijeron que en la ley secundaria, que van más allá y dicen, no hay en la ley nada que nos proteja a nosotros, que nos ayude a nosotros a estar reflejados en los medios de comunicación. Ya para concluir, yo quisiera decirles que es un asunto de las industrias mediáticas que tienen años teniendo muy clara cuál es su relación con las audiencias. Estas audiencias obedientes que prenden la tele a la misma hora, que ven la publicidad de sus espacios encajonados, ¿no? Y el control gubernamental ante el derecho de los ciudadanos y las audiencias. Que sobre todo tenemos dos tendencias, y como bien decía Alejandro, esta tendencia no es de ahora, ya se vivió incluso en épocas de la Inquisición. Leer muchos libros que estaban en la lista negra era motivo de quemarte vivo en la plaza. Y ahora, gracias a muchas de esas personas que lucharon y fueron quemados en las plazas públicas de la Edad Media, nosotros podemos leer cualquier libro que queramos y bajarlo y comprarlo en Amazon. O sea, han sido luchas que se han ganado en la historia de la humanidad por tener más libertades. Y pues
ahorita estamos en una de esas coyunturas en donde está esta fuerza hegemónica por mantener el sistema de medios monopólico y controlar las prácticas de las audiencias, que no se salgan de estos canales, no les pone nervioso que los jóvenes ya no vean la serie a la hora, sino que la ven cuando quieren, como quieren, la bajan, la manipulan, hasta hacen fanfiction, cambian las historias, etc. Eso pone muy nervioso a la industria mediática. Entonces, esa es una fuerza muy fuerte, pero también tenemos estas nuevas generaciones que son ustedes realmente, que son prácticas mediáticas muy fuertes que están emergiendo, que aprendieron a ser gamers y players desde niños jugando, pero van madurando los jóvenes y esas habilidades van madurando con ellos y van siendo audiencias y consumidores de otro tipo que no soy yo, mi generación, pero que ciertamente los coloca en otro lugar frente a las industrias mediáticas que tienen que seguir en esta lucha que ha tenido la humanidad, que no es nueva, entre el control y la libertad por la información. Entonces, hay un autor que me gusta mucho, que es Bauman, que dice, finalmente casi todos los grandes debates de la humanidad han sido en torno a la seguridad y la libertad. ¿Qué escogemos? Que Bush fue un genio, ¿no?, de restringir las libertades en aras de la seguridad. Vamos, es que hay que darle seguridad a Estados Unidos, entonces ya los voy a controlar y revisar el espionaje, ¿no? Y por otro lado, estas advertencias. Es que si damos toda la libertad al Internet, los jóvenes se van a corromper y van a estar todos en movimientos sociales como esos en 132 entonces es como esos, y si escuchamos los argumentos a favor de esta ley secundaria, todos son para proteger a los ciudadanos de esos posibles revoltosos que con la telefonía se pueden organizar en un ratito y generar terribles sucesos y causas en la ciudad, ¿no? Entonces, Gobernación tiene que tener la posibilidad en la ley de desactivar la telefonía cuando quiera, internet cuando quiera, y meter a la cárcel a esos internautas o blogueros indebidos, ¿no? Entonces, ese ha sido el argumento, no de ahora, sino de toda la historia de la humanidad, de tú entrégame tu libertad y yo te doy seguridad. En un país en el que no tenemos seguridad, ¿cómo le vamos a creer al gobierno que nos está dando seguridad económica, financiera para nuestra familia y le vamos a entregar más libertades? Creo que mi generación no lo ha solucionado, fuimos pésimos, pero espero que ustedes contesten esta pregunta: ¿por qué no podemos tener las dos cosas, seguridad y libertad? Muchas gracias. Bueno, para finalizar voy a intentar dar lectura muy rápidamente al texto que nos envía el doctor Juan Bobadilla, entrecomillado desde el principio, perdón. Y dice, bueno, reformas constitucionales en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, apartado leyes secundarias. Bajo la premisa de que en México los servicios de televisión abierta, de paga, internet y telefonía deben establecer sus metas de acuerdo con la demanda del mercado nacional, el año pasado el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y a la nueva Ley de Competencia Económica. De acuerdo con la OCDE, México es uno de los países más rezagados en penetración de Internet y transferencias de datos, además de contar con uno de los servicios de telefonía más caros y de baja calidad en Latinoamérica. Esto se traduce en significativas desventajas competitivas a nivel empresarial y comercial, y en altos e inequitativos costos tarifarios para los usuarios, además de la muy deficiente calidad de los servicios prestados. Lo anterior responde a una añeja y viciada práctica instaurada en México que obliga a ejercer una fugaz retrospectiva. El modelo de desarrollo económico cerrado que ha imperado históricamente en el país descansa en la preservación del poder político a través del poder económico que, en contubernio entre gobernantes y empresarios, se ha venido verificando, haciéndolos interdependientes. Sigue diciendo Juan Bobadilla, este modelo ha consistido esencialmente en el otorgamiento de privilegios y prebendas conferidas a un grupo selecto de empresarios a cambio de la lealtad y la defensa del régimen. De esta manera, canonjías, concesiones, licitaciones poco transparentes
y demás artilugios estratégicos han resultado consecuencia de la desincorporación de gran parte de las instancias del sector público, vertiente iniciada en forma por demás relevante durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, la alternancia política no significó, como todos constatamos, la urgente y necesaria transición democrática que requería el país. Por el contrario, durante el panismo, el Estado vio debilitado su poder al dar continuidad a la política de proteger los intereses de los empresarios. Así, el poder de la comunicación masiva en México, como bien señala Purificación Carpinteiro, sobrepasa al poder económico, político o ideológico. El poder monopólico de Televisa y TV Azteca repercute sensiblemente en la contratación de la publicidad en México, dado que ambas cadenas nacionales generan y controlan los contenidos televisivos de mayor audiencia en el país, producto de que albergan la mayor cobertura a nivel nacional, a lo que se agrega que poseen la mayoría de los sistemas de televisión de paga. A fin de supuestamente promover un mayor y equitativo índice de competitividad en el sector, se pretende crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, quien en principio debiera abocarse a la determinación reglamentaria en conjunto con la gestión de la promoción, esta bajo la tutela de la Comisión Federal de Competencia Económica. El 7 de marzo del 2014, el IFT declaró como agentes dominantes del sector a América Móvil y a Televisa, dado que cuentan con más del 50% del mercado. De igual forma, en relación a la telefonía, Telmex y Telcel, que tienen el 75% del mercado, fueron declarados asimismo agentes preponderantes. Esta condición implicaría que, entre otros aspectos no menos relevantes, concretamente en la vertiente publicitaria, Televisa debiera entregar al IFT, al tiempo que hacer públicos, tanto los términos como las condiciones de sus servicios de transmisión publicitaria, así como su estructura tarifaria, incluyendo comerciales, paquetes, descuentos y cualquier otra práctica de comercialización. Asimismo, la condición de agente dominante del sector fijaría la prohibición a Televisa para adquirir ciertos contenidos televisivos en calidad exclusivos, tal como lo debiera establecer el IFT en materia de derechos de transmisión de contenido relevante. Adicionalmente, existe el acuerdo que aprueba la convocatoria para la licitación de 2 nuevos canales de televisión, en los que supuestamente las 2 televisoras que componen el monopolio no podrían participar, aplicando la prohibición igualmente tanto para Telmex como para Telcel del grupo de Carlos Slim. Sin embargo, pueden entrar a licitar tanto Grupo Carso, Ideal y Sanborns, los 3 también de Slim. Al respecto, es importante recordar que para los corporativos empresariales con amplio poder de mercado, ha resultado ventajosamente más económico pagar una ocasional penalización que puede dirimirse legalmente en bastantes años si obtienen en compensación sacar de la jugada a sus potenciales competidores, mantener altas sus tarifas y una calidad incipiente. En suma, aumentando sus ingresos y disminuyendo los riesgos. Conflicto de intereses versus la ley. La reforma a las leyes secundarias es un asunto que conceptualmente implica un fenómeno de abordaje por 4 vías. En primer lugar, porque es un tema legal, de corte jurídico, que implica un proceso de construir, proponer, cabildear y aprobar una serie de artículos que redundarán en la conducción que guiará en lo sucesivo a los involucrados en dicha ley. Segundo, porque es un asunto técnico, dado que trasciende en el ejercicio de una función social que comprende elementos tecnológicos, operativos y logísticos de relevante sofisticación y complejidad, es decir, que su ejercicio se transversaliza en la consecución que en diversos terrenos de orden técnico encuentran sentido al conformar el servicio abierto, democrático, alternativo y justo, que al final se deba proporcionar a la ciudadanía en tiempo y forma. Tercero, porque es materia de derecho, y estos derechos, para el caso particular, los del público como audiencia receptora e interactiva, es decir, los clientes de servicios, hay que precisarlo con todas sus letras, no son sujetos de ser optativamente otorgados. Simple y categóricamente no pueden ser traspasados y mucho menos amenazados o eliminados. El derecho a la información, el derecho a la libre expresión representan una de las máximas conquistas ciudadanas que a nivel mundial han sido debidamente legitimadas,
protegidas y aseguradas por distintos acuerdos internacionales, asumiendo con ello un carácter prácticamente irrevocable de robustecer condiciones de equidad, oportunidad, participación y calidad en todos y cada uno de los potenciales involucrados, tanto en los ofertadores del servicio como en el público consumidor. Sigo citando. Tradicional y cotidianamente, el problema de fondo que nos atañe a todos se representa socialmente en el sentido de responder a la gran pregunta que todos alguna vez nos hemos hecho. ¿Cambiará real y profundamente, es decir, en esencia, ahora dentro del contexto de la ley prometida en el 2013, el ejercicio, la forma, las prácticas en que la comunicación vía radiodifusión y televisión, agregadas las comunicaciones, se ha venido imponiendo históricamente en nuestro país? Y de ahí desagregar múltiples y distintas vertientes del tema. ¿Se pondrá fin al duopolio televisivo que masacra social y culturalmente al país? ¿Se impondrán los necesarios y urgentes candados a Carlos Slim, etcétera, etcétera? Pero ahora surge y se agrega a iniciativa del presidente de la República una nueva veta en la discusión, un tema que debiera estar fuera, que no entra por derecho propio o necesidad patente, en mi opinión, dice el doctor Bobadilla, un verdadero retroceso que puede redundar en descomunales consecuencias, los límites, condiciones y prerrogativas a los contenidos y mensajes transmitidos en los medios de comunicación referidos. La creación y regulación de un organismo que tutele y salvaguarde dicha responsabilidad y la logre hacer efectiva en la realidad es un compromiso sumamente riesgoso. Ya los estamos viendo y las críticas y cuestionamientos de analistas y expertos así nos lo han venido confirmando. De la veraz y auténtica autonomía de este organismo, el IFT, como premisa inicial o punto de partida, depende no solo su pertinencia, sino su legitimidad. De allí en adelante podrán ser debatidas todas y cada una de sus atribuciones, funciones y adscripciones. Y es esto último precisamente lo que no queda en claro bajo las presentes leyes secundarias a la reforma. Hay significativas y muy evidentes lagunas al respecto que deberán ser replanteadas a fin de acotar las distancias entre el Ejecutivo, vía la Secretaría de Gobernación, y las reformas a la ley misma, principalmente en materia de contenidos en los medios y de los accesos y prerrogativas por parte de los medios públicos. El retroceso al que me refería en líneas arriba apunta directamente hacia el papel que concreta y específicamente jugará la Secretaría de Gobernación. Es un hecho que las reformas plantean un nuevo rumbo y enfoque hacia dónde debe dirigirse el Estado, no solo en materia de comunicación, sino también en el terreno del desarrollo económico. Sin embargo, estas iniciativas corren un alto riesgo de verse significativamente tergiversadas en función de lo que se ha aprobado en cuanto a leyes secundarias. Habrá que estar alertas, dado que, citando Purificación Carpinteiro, es en los reglamentos de los preceptos constitucionales donde el espíritu del constituyente se ve superado por las fuerzas de poder, legítimas o de facto, que por naturaleza se opondrán a cualquier modificación que ponga en riesgo sus intereses. Hasta allí la cita de Carpinteiro. Por último, recordemos que internacionalmente la experiencia de los países más desarrollados, tanto en lo general como en la materia, caso de Francia y Alemania, por citar dos ejemplos, nos ha legado una máxima a estas alturas irrefutable. Entre mayor separación exista entre el gobierno, que no necesariamente el Estado, y la normatividad en materia de comunicaciones en un país, más sano, benigno y productivo será su ejercicio, tanto para el conjunto de los implicados como para su sociedad. Hasta aquí el documento del doctor Juan Bobadilla. Pues abrimos una sesión de comentarios, preguntas, respuestas que ustedes quieran plantear. En el documento que leyeron ahorita de
Telmex y Telcel. Entonces, ahí sí se les pudo ya calificar, no como a Televisa, que no hay una ley que diga que cuántas acciones tiene que tener para calificarse de tal manera. Bueno, lo que pasa es que el IFETEL es un organismo que tiene ciertas atribuciones, ¿no? Como esta de calificar quiénes son los actores preponderantes, y el uso de esas atribuciones ya estableció a estas empresas como actores preponderantes, pero precisamente lo que se plantea con el debate, con esta ley secundaria de telecomunicaciones, es que se pueda establecer con claridad cuáles son los elementos a partir de los cuales se pueda definir que un actor es preponderante o no. Hay por ahí un debate ya de nivel más técnico, ¿no? En donde se establecen los porcentajes en los que se tiene que definir el porcentaje de participación en el mercado, o el porcentaje de audiencias o de acciones o de ganancias, ¿no? O sea, es lo que está en debate todavía. O también, por ejemplo, si se va a considerar el actor empresarial con su participación en todos los sectores en los que participa, o de manera individual por cada sector, porque por ejemplo Televisa participa en el sector editorial, en el sector televisivo, en el sector radiofónico, en los clubes deportivos, en los parques de diversiones, etc. Por eso es un actor económicamente preponderante, es decir, se determina la preponderancia económica por la conjunción de diversos medios bajo la propiedad del mismo sujeto. No tendría que ver tanto con la preponderancia en materia del espectro electromagnético de transmisión de ondas. Son agentes económicos preponderantes. Por eso lo que Juan explica es que hay una diferencia entre la cuestión de las leyes que tienen que ver con lo económico y la que tiene que ver con los derechos de transmisión. Y en el fondo del debate quizá en este momento es por qué Slim sí y Televisa no. Sí, yo creo que hay que estar pendientes de lo que sigue, porque lo que no contamos aquí, que pasó en vacaciones, ¿no? En vacaciones el senador Lozano quiso dar un albazo haciendo una dictaminación, porque la ley dice que esto es una iniciativa. Esto que yo les presenté aquí, que se analizó y se criticó por parte de la MIC, la MEDI y el CONEIC, no está aprobado. Esperemos que no se apruebe. Entonces quiso dar un albazo haciendo una dictaminación a favor, porque los senadores y los diputados votan a partir de esa dictaminación, ¿no? Pero en esa dictaminación deben participar muchos actores y especialistas y escuchar las voces. Gracias a la presión que han hecho en las calles y todos estos grupos, se ha pospuesto primero para la segunda quincena de mayo y ahora para la segunda quincena de junio, pero hay que estar atentos que ojalá no se apruebe, porque precisamente al declararse económicamente preponderantes, la telebancada, porque Televisa y ellos tienen a sus senadores y diputados ahí, se movió y clarísimamente está a la mano de ellos para que la ley secundaria y reglamentaria se eche para atrás lo logrado en la reforma del 2013. Entonces, cuando en el 2013 en los congresos de comunicación todo el mundo estaba feliz y congratulándose en el YouTube del avance, o sea, yo estuve en un congreso en España en donde yo me sentía muy orgullosa de ser mexicana, porque la gente nos felicitaba a los mexicanos por haber logrado ese avance, y ahora vamos como el cangrejo. Espero que no se apruebe, espero que no se apruebe. Y quiero hacerles una invitación antes de darle la palabra a la doctora Emma Hernández. El 22 y el 23 en San Luis Potosí es el Congreso de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y el tema es este, para que vean que nuestros colegas, los comunicadores, estamos en eso, y bueno, hay que estar atentos, participar, y pues yo les quisiera hacer la sugerencia, ¿por qué no ustedes que son tan organizados, pues hacemos una carta a nuestros representantes que como gremio no lo aprueben? Sí, yo creo que se logra más con este tipo de participación. No, es mi micrófono. No, precisamente es en torno a ese era mi comentario. ¿Cuál era el papel que debemos asumir nosotros? El estar atentos, claro, es
veríamos más dificultades, ¿no? Es más difícil echar atrás algo que ya está establecido. Entonces, ¿cuál sería el papel? Y ya viste aquí algunas de las posibilidades que podríamos, las responsabilidades que debemos de asumir primero como comunicadores y luego como mexicanos y como jóvenes. Aquí yo le decía a Salvador hace un ratito, ¿no? Yo veo muy preocupados a los muchachos que normalmente están desinteresados porque les va a afectar en algo que es de su uso como cotidiano, como son las redes sociales y el internet, ¿no? Entonces, y hay chavos que están interesados, pero yo no he visto alguien que canalice todas esas preocupaciones y que proponga una acción en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. Sí, creo que es importante. Ustedes mencionaban que ya ustedes como profesores y doctores de comunicación ya habían mandado una carta al Senado, pero creo que es importante que nosotros también como estudiantes de comunicación hagamos llegar una carta, pero estaría bien si están todos de acuerdo en que sea firmada como la carrera de Comunicación, Información y de Organizacional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes no está de acuerdo con la iniciativa de la Ley Secundaria de Telecomunicaciones, y creo que sí sería necesario acercarnos a un senador de aquí por Aguascalientes, que alguien de nosotros vaya directamente con él y entregue las firmas y todo lo que nosotros obviamente no estamos de acuerdo. Bueno, creo que es importante porque ustedes ya como maestros ya lo mandaron, como doctores, como investigadores. Yo lo firmaría nuevamente. Yo lo que sugiero es que ya está el trabajo hecho, entren a internet, a estas páginas, lean la declaración de la MIP, lean la declaración de la MEDI, o sea, no tienen que ponerse a hacer otro documento, leanlo y claro, si están convencidos, porque esto es totalmente libre, no vamos a hacer lo que estamos criticando. Pero yo como profesora, claro, por supuesto, nuevamente lo firmo. Este proceso de las organizaciones que han estado expresando esa preocupación también tiene que ver con que hasta el momento es una sola iniciativa visible. El proceso legislativo es bastante más complicado. Yo lo conozco por haber colaborado en el Senado. Puede haber 3 o 4 iniciativas al mismo tiempo siendo debatidas. El asunto es que solamente está en este momento la del presidente de la República. De ahí las comisiones, que en este caso son la de telecomunicaciones y también la de radio y televisión, comisiones que trabajan unidas, preparan un dictamen que puede o no recoger los términos de la iniciativa presidencial. Es decir, no es la iniciativa lo que se somete a discusión ni en comisiones y mucho menos en el Pleno del Senado. Se somete a discusión un dictamen que preparan estas comisiones. Es ahí donde entró con el intento de Albazo, el eterno recadero, ¿no?, de materia de telecomunicaciones, que es Javier Lozano. Sin embargo, su propia bancada desestimó el proyecto de dictamen que él presenta, que de entrada ya pensamos, o se supone, o los que piensan mal sobre política, ya había sido sometido a consenso con el sector mayoritario del PRI, o la bancada más grande, para eliminar desde el principio estas tuercas y tornillos sucios a los que yo hacía referencia, que son como el anzuelo. Es decir, toda la propuesta de regular internet, de bloquear señales, que en algunos casos se tendrá que especificar. Por ejemplo, ¿quién no estaría de acuerdo en que en una cárcel, en un penal, de máxima seguridad, pues se bloqueara la señal de internet, porque hasta la de telefonía debería incluso estar bloqueada? Es decir, en condiciones muy específicas que se regulen. Entonces, lo que tendremos que esperar es cuál es el proyecto de dictamen, pero sí es muy conveniente un ejercicio que el doctor Salvador hizo en lo personal, de escribirle tweets directamente a los senadores participantes de estas comisiones. Es decir, aunque no hay nada claro, y lo más seguro es que la iniciativa vaya a ser desechada, porque lo vimos en la iniciativa de reforma fiscal. Primero dicen, vamos a grabar colegiaturas, vamos a grabar créditos hipotecarios, y todo el mundo se enoja y salen las marchas, y luego al final el gobierno simplemente retira los puntos de la discusión, aparece como una graciosa concesión que hace para favorecer la negociación, y todo el mundo contento. Y con lo demás, bueno, nos dejaron un zape fuerte a la mayoría de los mexicanos, pero se nos olvidó lo importante por discutir lo accesorio. Yo sería de la idea que estos movimientos para el internet, para estar
pensando que nos van a bloquear las redes, que hay libertad de expresión coartada, etc., son el movimiento, desde mi punto de vista, insisto, distractor para evadir la responsabilidad de pensar en lo verdaderamente importante que tiene que ver con los grupos de poder que controlan la comunicación en México. Entonces, cualquier iniciativa que sea, nosotros hemos suscrito en lo personal y en lo institucional como departamento las posturas del CONEIC, de la MIC, y desde luego que la de los estudiantes tendría que ser también desde mi punto de vista personal muy bienvenida. Pues me da gusto que sea la presidenta de la carrera de Comunicación e Información la que plantea esta situación, porque ya está dando la pauta a lo que va a ser, ¿no? Y sumar también a la carrera de Comunicación Organizacional, que no va aquí a Ale Villagrán, pero creo que está también en la tónica, ¿no? Y sí, bueno, de manera, por la representatividad, el CONEIC representa a todas las escuelas de comunicación de México, bueno, a todas las que están afiliadas al CONEIC, ¿no? Es un organismo nacional donde participan alrededor de unas 60 escuelas de comunicación, que son las más importantes del país, ¿no? Porque en realidad, si nos ponemos a hacer cuentas, creo que son 27. 1007 carreras de comunicación en el país. Pues también ahí pueden ver la competencia a la que se van a enfrentar cuando lleguen. Pero, bueno, esa carta que envía el CONEIC va, estamos ya por default también nosotros incorporados a esa petición, ¿no? Pero, por supuesto que entre más voces se levanten para poder hacer ver a los legisladores la inconformidad que tenemos con estos planteamientos, pero además una inconformidad expresada de una manera informada, que es muy importante, ¿no? Por eso quisimos hacer este ejercicio y establecer desde los antecedentes cómo se ha venido dando este proceso de la construcción de la legislación de la comunicación en México, cómo está ahorita la discusión con respecto a esta situación en particular que nos afecta de manera directa y inmediata, ¿no? Y por otro lado, también cómo se están configurando los actores de poder, que fue la participación de Juan Bobadilla, para poder ofrecer información y reflexionar con ustedes y discutir. Y este ejercicio me parece que es muy importante en este momento. ¿Alguien más tiene comentarios o dudas? Bueno, yo nada más quisiera comentar que qué bueno que ustedes como alumnos piensen organizarse para también estar en contra de esta iniciativa de ley, que sí, la verdad, cuando uno la revisa dice uno, bueno, de entrada más de 250 páginas indispone la lectura, ¿no? Necesitaría además uno ser abogado para entender muchos de los términos que aparecen allí, cosas como opinión no vinculante, y uno dice, bueno, ¿eso como qué quiere decir? ¿No? Y una serie de cuestiones que rebasan pues la comprensión de muchos de nosotros, como bien decía Salvador y Rebeca, pues es difícil luego comprender muchas de las cosas que ahí se establecen, pero sí claramente pues se ve pues que es una iniciativa muy tendenciosa que pretende fortalecer a los grupos que ya están fortalecidos y que finalmente como usuarios pues no nos vamos a ver beneficiados de ninguna manera, ¿no? Entonces, bajo ciertos términos que utiliza ahí para la seguridad y la inclusión digital y cosas así, que finalmente sabemos que no es cierto, porque en México no se ha dado eso, ni se ha promovido la televisión pública, estatal y a favor del desarrollo social. Entonces finalmente pues ya podemos prever que no va a haber una mejora con esta iniciativa, y creo que sí es momento de actuar. Hay un personaje al que hay que seguir en las redes sociales, es el doctor Raúl Trejo del Arbre. Él es uno de los decanos de la investigación en comunicación en México, y el dictamen que hizo Lozano de la iniciativa de ley tenía más de 500 páginas, y Raúl Trejo de un día para otro lo analizó a profundidad y ofreció una radiografía crítica
de ese dictamen y lo puso a disposición en las redes sociales. Una radiografía sintética, crítica, estableciendo cuáles eran las problemáticas de ese dictamen de más de 500 páginas. Entonces es un personaje al que hay que seguir para estar plenamente informados y conscientes de, no solamente de esta situación, sino en general de la relación entre el poder, los medios y la comunicación en México. ¿Alguien más? Sí, yo. Hasta ahorita he escuchado demasiado de todos lados las cosas malas que tiene esta iniciativa de reforma secundaria, pero me imagino que después de todo necesitamos reformas secundarias para la ley que ya fue aprobada. Entonces se tiene que dar. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto retraso tenemos en caso que no se aprueba? Y esperemos, y espero en lo personal que no lo sea. ¿Y qué salvaríamos de la iniciativa que hoy fue presentada ya por el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Qué salvaríamos y qué tanto retraso, en caso de no ser aprobada, se presentaría para esta ley que igual es necesaria? Sí, bueno, la Constitución establece cuáles son los derechos y libertades en general y otra serie de elementos que tienen que ver también con la Constitución del país, etc. Pero para que esos derechos y esas libertades puedan ser ejercidos y se pueda sancionar a quienes violan el ejercicio de esos derechos, son necesarios pues, todas las leyes secundarias, los reglamentos, etc. Entonces, a nivel de reforma constitucional ya está establecido y expresado en el artículo 6. Ahora, la ley secundaria pretende hacer observable y regulable eso que está ya establecido en el artículo 6. Entonces sí es sumamente necesario. Y el documento de la MIC establece qué es, desde el punto de vista de los expertos de comunicación, lo que le hace falta a esa iniciativa de ley secundaria que debería de tener. No sé si tú quieres comentar, Rebe, al respecto. Sí, claro que se requiere una ley secundaria, por supuesto, y precisar. Entonces, en la página de la MIC está ese documento y lo pueden ver. Entonces ahí les planteé la información para que ustedes, por lo menos como el mapa de ya cómo se pueden guiar dentro de esta discusión. La MIC dice lo que tiene y lo que debería tener, lo que se tendría que eliminar y modificar. Pues bueno, nuevamente les agradezco su participación y su presencia aquí en este foro. Esperamos que para próximos foros que tengamos nuevamente contemos con su participación. Bueno, el lunes tenemos, ustedes recordarán que el año pasado celebramos los 30 años de las carreras de comunicación y como parte de esos festejos se publican 2 números de la revista Caleidoscopio, que es la revista de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. 2 números temáticos sobre comunicación. Escriben pues, autores muy reconocidos a nivel nacional e internacional en estos números, y la presentación de las revistas se va a hacer el lunes en el Pedro de Alba, en el auditorio de Chávez. Va a estar aquí un profesor, un investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, el doctor Gabriel Pérez Salazar, y además de la presentación de las revistas, él es un experto en el estudio de la tecnología y nos va a ofrecer una conferencia sobre el análisis de los memes en internet. Entonces también va a estar muy interesante esta conferencia que nos va a dar, y al final hay un con gusto, y esperamos que les haya servido.